Hablamos de los carismas entonces. El don o carisma de sabiduría, que también es un don del Espíritu Santo, pero también se otorga sabiduría en ciertos momentos específicos. Son otorgados, por tanto, en un momento dado de necesidad. ¿Verdad? O sea, hacía falta un poco de sabiduría, el Espíritu da sabiduría para ayudar y colaborar en una ocasión. Pero no significa que se quede ese don para siempre en la persona. No siempre quedará de manera perpetua, sino que el Espíritu Santo es quien determina, ¿verdad?, si viene o no ese don momentáneo a la persona. Dice Proverbios 2:6, porque Yahvé es el que da la sabiduría, de su boca nacen la ciencia y la prudencia. Así que es Dios quien determina a quién se le da o no se le da sabiduría. El carisma de la ciencia también es un don del Espíritu Santo. Dice, el temor de Yahvé es el principio de la ciencia. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El don de la fe, que ya hemos definido anteriormente lo que es fe, ¿verdad? A la luz de la palabra de la carta de los Hebreos, pero también a la luz de lo que dice la iglesia. Dice, tengo fe aun cuando digo muy desdichado soy. Es decir, la fe permanece aún en el momento de angustia. Tiene que haber, obviamente, fe más bien ahí. Tiene que haber fortaleza también. Las curaciones. Los envió a proclamar a los apóstoles mismos el reino de Dios y a curar. Cristo da ese don a los apóstoles. También lo otorga a través del Espíritu Santo a la iglesia, para que realmente quien haya recibido ese don se ponga al servicio de los demás. Eh, incluso cualquier persona que ore con la fe puede generar este milagro, ¿verdad? Pero en este caso, el don de curaciones puede ser otorgado de manera especial y específica a alguien. El carisma de milagros, dice Jesús, no se lo impidáis, pero dijo, no se lo impidáis, pues no hay nadie que obre un milagro invocando mi nombre y que luego sea capaz de hablar mal de mí. Quien ha probado el don de milagros permanece obviamente en ese ministerio. Los apóstoles obraban milagros y cuando le pedían a Dios con mucha fe poder efectuar un milagro, lo podían hacer por virtud de la oración de la fe. Que como dice Santiago, la oración de la fe es poderosa, ¿verdad? La oración de la fe puede sanar, puede obrar milagros perfectamente. Jesús mismo lo prometió, cuando afirma de que todo lo que pidáis en mi nombre, ¿verdad? Yo os lo daré. Así que quien pida con fe podrá efectuar incluso hasta milagros. Milagro es todo aquello que no puede ser explicado desde la óptica de la ciencia. El milagro es aquello que puede ser explicado solamente con los ojos de fe. Profecía. Aunque tuviera el don de profecía, dice San Pablo en 1 Corintios 13, y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Así que por encima de la profecía está la caridad, ¿verdad? Si usted es capaz de amar al prójimo, ¿verdad? Y amarlo al extremo, usted tiene un don mayor que la profecía, un don mayor que el de lenguas, porque el de profecía supera el de lenguas y el de caridad supera la profecía. Por lo cual el carisma del amor es superior. El discernimiento de espíritu. Ahí en Primera Reyes capítulo 3 empieza a hablar ya de discernimiento. Y le dijo Dios, ¿por qué has pedido esto y en vez de pedir para ti, ¿por qué has pedido esto? Y en vez de pedir para ti larga vida o la muerte de tus enemigos, has pedido discernimiento para juzgar. Esa fue la respuesta que Dios le dio a Salomón cuando él hizo la oración para pedir sabiduría. Como él pidió sabiduría y capacidad de discernimiento, Dios se lo va a otorgar, se lo otorga al final. Diversidad de lenguas. Dice también Pablo, miren lo que dice, aunque hablara las lenguas de todos los hombres y de todos los ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe, es decir, no tiene un sonido distintivo, no tiene orden, no tiene estructura y por tanto es ininteligible, no se puede entender. Y el don de interpretar lenguas, ¿verdad? Por tanto, el que habla lengua pida el don de interpretar. Es importante porque Pablo, a partir del capítulo 14, nos empieza a explicar cómo se administran correctamente los carismas. Y sobre todo, este carisma que genera mucha polémica en la iglesia, que es el tema de quién puede hablar en lenguas. En las iglesias evangélicas es muy común que la gente lo haga. Es muy común que la gente diga que hay un hermano que tiene el don de lenguas y no podemos dudar que Dios puede tocar a un hermano, aún de la iglesia evangélica y tener obviamente el don del Espíritu, porque el Espíritu Santo viene y va donde quiere. Por lo cual, no necesariamente hay que ser católico para tener el don del Espíritu Santo. Puede habitar incluso en hermanos, ¿verdad? De origen incluso islámico. Es decir, el Espíritu quiere tocar a alguien de espíritu islámico, pues lo puede perfectamente tocar. Eso es voluntad de Dios en todo caso. No nos corresponde a nosotros determinar a quién viene y a quién no viene. Lo que sí es evidente que dentro de la iglesia de Cristo es mucho más posible adquirir don del Espíritu Santo. Evidentemente que sí.
Pero si se fijan en la Biblia, había gente que ni siquiera había sido bien predicada sobre quién era el Espíritu Santo, ¿verdad? Y habían recibido, ¿verdad? El don. En el caso de, creo que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 si no me equivoco. Permítame. Hechos de los Apóstoles, si no me equivoco, capítulo 8 o 9 no recuerdo bien. Está, permítame, Hechos de los Apóstoles. No, no es el 9. Es en el capítulo 10. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, dice, miren lo que pasa en este momento. Estaba Pedro diciendo estas cosas cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban la palabra. Y los fieles circuncisos que habían venido, los fieles circuncisos que habían venido con Pedro quedaron atónitos al ver que el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre gentiles, sobre quienes no tenían circuncisión, sobre quienes no eran discípulos directamente de Cristo. Había venido el Espíritu Santo sobre gentiles, sobre gente extraña, fuera de Israel, gente fuera de la cultura de Israel. Entonces, ahí dice, pues les oían hablar en lenguas y glorificar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿acaso puede alguno negar el agua del bautismo a esos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces les pidieron que se quedasen algunos días. Esta gente que no era circuncisa, no era judía y aún así recibió el Espíritu Santo. Por eso digo, no podemos determinar quién puede o quién no puede recibir el Espíritu Santo. Los apóstoles creían, como Pedro seguramente, creían que solamente podía venir sobre los judíos, sobre los circuncisos. Sin embargo, vino sobre gente incircuncisa, no, pero gente no circuncidada. Y por tanto, ahí se puede ver la acción del Espíritu Santo donde Él realmente lo quiere, sin necesidad de que sea perteneciente al pueblo de Israel. Entonces, por esa razón es que empieza Pedro a analizar, pues si el Espíritu Santo les dio estos dones y puedan hablar como nosotros en lenguas, pues ¿por qué le vamos a negar el bautismo, que es algo más simple? ¿Verdad? Es algo más simple hacer los discípulos de Cristo que a que el Espíritu lo toque. Entonces, por eso, si pudo ocurrir en gente que no era afín a la fe judía, ¿verdad? Fe como la de los apóstoles, evidentemente, pues el Espíritu Santo puede venir donde realmente le place. Este texto es que me basó para decir que no sabemos si el Espíritu Santo está tocando a mucha más gente fuera de las iglesias cristianas. No lo sabemos, no lo podemos afirmar, no podemos negarlo tampoco. Pero claro que es más fácil dentro de la iglesia de Cristo, eso sí. En 1 Corintios capítulo 14, hablemos del don de lenguas. ¿Es hablar realmente incoherencias? Porque yo he visto gente en las redes sociales, incluso ahí pasan haciendo videos, lives también, ¿verdad? Simulando, digo yo simulando porque no me parece lengua coherente, simulando que hablan en lenguas, porque ya las lenguas que hablan los seres humanos son bien conocidas, son muy bien conocidas y hablan lenguas que si fuera una lengua coherente, no sería repetitiva. Pero es que normalmente uno escucha que dicen ashara, 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 empiezan a repetir una frase, hasta 1000 veces repiten la frase y suponiendo que están hablando algo. Y a mí me parece que un lenguaje constantemente que repita una sola frase, no, para mí no es un lenguaje, ¿verdad? Es un balbuceo. En todo caso, si fuera una lengua, no sé, cualquier persona que digamos que estuviera orando podría empezar a decir una frase más coherente, más amplia, más extensa en lenguaje y vocabulario, por lo menos diría yo, que eso sería una lengua. Pero eso estar diciendo ashar, 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 ¿verdad? Eso no me parece que fuera donde lenguas, por lo cual hay que tener mucha prudencia, sobre todo por lo que nos va a decir San Pablo también. Y recuerden que en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que es el momento en que reciben el Espíritu Santo, nos queda claro que las lenguas que hablan las personas no son lenguas extrañas. Vean lo que hablan. Lenguas extrañas en la Biblia se refiere a lenguas extranjeras, lenguas que están en el mundo, pero son extranjeras. Por lo cual, vean lo que dice Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo, versículo 6. Ya habían recibido el Espíritu y dice, al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. No estaban hablando de lenguas extrañas, extrañas para Israel, pero lenguas entendibles para otros seres humanos. Estupefactos y admirados decían, ¿qué no son estos galileos? Todos estos que están hablando, pues como cada uno de nosotros les oímos en nuestra propia lengua nativa. Aquí hay partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, el Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, la parte de Libia fronteriza con Sirene,
los romanos residentes aquí, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos proclamar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Cuál es el don de lenguas entonces? ¿Es hablar hablar lenguas extrañas que ningún ser humano puede entender? ¿O es hablar lenguas que entiendan otros seres humanos no pertenecientes a mi lengua nativa? Entonces, ojo con ese detalle, porque bíblicamente podemos decir que el don de lenguas que se dedica para evangelizar a los seres humanos son lenguas humanas. Tienen que ser lenguas humanas. ¿De qué sirve que hablemos lenguas de ángeles ante los hombres si no lo van a poder comprender? No tiene sentido. Por eso Pablo dice, aunque yo hablara la lengua de los hombres y de los ángeles, ¿verdad? Nada me bastaría porque no tengo amor. Si el don de lengua no construye, no sirve para nada, no edifica la comunidad. Y es que también hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente embaucadora, ¿verdad? Cualquier gente, imagínense que de repente alguien que sepa, vaya, imagínense, de repente escuchan ustedes a un ministro o a un supuesto pastor una canal de televisión de repente orando y diciendo, sí, Padre Celestial, Abba y cada Shema, Tita Malkuta, Telijaja Yumaten, Ushbokan Jobayi, Tudishpagan Lektia Bahita, Elinan Letzio. Cualquiera puede perfectamente aprenderse una frase, una rima o algo en otro idioma, ¿verdad? Pater, qui in cieli santificetur nomen tuum, avena regnum tuum, fia voluntas tua sicut in cielo et in terra. Cualquiera puede aprenderse incluso el Padre Nuestro en latín y simular que está hablando en lenguas. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado porque tenemos cerebro, tenemos memoria, podemos memorizar perfectamente frases armadas para simular el don de lenguas, por lo cual tengamos mucha prudencia. Veamos lo que San Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 14, que es el único capítulo que realmente quiero enfatizar para que lo entendamos por fin y quizá salgamos de tanto embaucamiento que hay hoy en día, engaño que hay hoy en día y empecemos a entender qué es realmente el don de lenguas. Y así también los demás dones, porque igual hay también farsantes que simulan milagros, como se puede ver allá por África, que simulan que levantan muertos, ¿verdad? Como sale un video que simulan que están levantando muertos y el tipo se mueve antes en el ataúd antes de que lo resuciten, está moviendo la boca, ¿verdad? Entonces, haciéndolo así, y se nota bien en el video que está vivo, ¿verdad? Pero simulan que lo van a resucitar. Eh, o como esta supuesta pastora que se desmayó y cayó como muerta en medio de la asamblea y un montón de gente llegó a dar el diezmo, yo vi ese video, yo me quedé estupefacto, dije yo, ¿cómo puede haber gente tan ingenua? Porque había gente tirándole dinero en el cuerpo, incluso encima de la pastora tirada en el suelo, como para resucitar. Y el video incluso decía, ofrendan para resucitar a la pastora. Así decía el video. Eso es lo que el mundo juzga, lo que el mundo ve, porque son un montón de cosas excesivas que están obviamente desvirtuando la calidad del evangelio y obviamente engañan a mucha gente. La gente más ingenua se cree todo eso. O como aquel que dijo que había aparecido oro en las manos, ¿verdad? Cash Luna. ¿Verdad? Que decía que aparecía oro en la mano y toda la gente con brillantina en las manos, ¿verdad? Ay, sí tengo oro en la mano, ¿verdad? Entonces la gente empieza a ver un montón de cosas donde no las hay. O incluso, ¿qué les costaba regar brillantina por todos lados en la asamblea para que cuando la gente pudiera tocar cosas, objetos, la silla, y sin darse cuenta, anduviera brillantina en las manos y después generar el milagro? Eso se llama falacia del francotirador. Preparar las cosas para que coincidan con lo que yo voy a decir más adelante. ¿Verdad? Entonces, cuidado con la falacia del francotirador, que hay muchos preparando la diana antes de disparar, para simular que realmente le pegan en el blanco. Entonces, tengan cuidado con ese tipo de actitudes. Veamos lo siguiente. Leamos 1 Corintios capítulo 14, donde Pablo nos va a explicar por fin, ¿verdad?, cómo se administran estos dones y podamos entenderlo. Porque esto no lo enseñan en las iglesias. Esto se lo pasan por encima porque no logran comprender completamente la palabra. Solo leen lo que les conviene, lo que se puede armar como show para que sirva obviamente a traer más fieles para que sigan diezmando, para que sigan pactando. Cuidado con esa gente que solo lee lo que les conviene, no siguen leyendo. Leamos nosotros para ser prudentes. ¿Ayuda a hablar en lengua sin que entendamos? Es la pregunta que vamos a responder con este capítulo. Dice San Pablo, buscad la caridad, pero también aspirad a los dones espirituales, especialmente la profecía. ¿Qué es el don de profecía? Creo que lo había explicado anteriormente. El profeta tiene por lo menos 4 misiones en la iglesia. Denunciar el pecado, anunciar la voluntad de Dios, guiar al pueblo y exhortar en momentos de crisis, a mantener la fortaleza. Tiene esa facultad, por tanto es el maestro. El profeta es maestro en la comunidad, es guía en la comunidad y enseña la voluntad de Dios. Así que cualquiera puede perfectamente pedir a Dios el don de profecía para volverse, obviamente,
partícipe de la enseñanza, ¿verdad? Guía de la asamblea también. Obviamente también hay maestros especializados solo para enseñar doctrina. A eso en vez de profeta le llamamos catequistas, a los que se dedican solamente a enseñar la doctrina de manera sistemática como que fuera una educación primaria, ¿verdad? Pero obviamente por encima de estos maestros para los iniciados hay obviamente los profetas, que son los que comúnmente enseñan, ¿verdad? Mayores verdades. 1 Corintios 2, 14:2. Pues el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios. En efecto, nadie le entiende. Dicen espíritu cosas misteriosas. De lo que Pablo ha visto es que cuando hablan en lenguas, en vez de estar hablando a las personas, están hablándole a Dios, pareciera, porque en realidad no están haciendo nada que edifica la asamblea. Por tanto, Pablo va a hacer la siguiente advertencia. Por el contrario, el que profetiza habla a los hombres para su edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. O sea, si habla en lengua, él solo se está edificando porque no ayuda a la asamblea. Mientras que el que profetiza edifica a la asamblea. Por eso la profecía es superior. Deseo que habléis todos en lenguas, pero prefiero, dice Pablo, prefiero, sin embargo, que profeticéis. Pues el que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que también interprete. Si el que habla en lenguas tiene la capacidad de interpretar lo que dice, y le dice claramente, lo que acaban de escuchar fue en la lengua tal, y yo les quiero decir lo que dije realmente, que el Espíritu Santo me está diciendo. Y explica que en esta lengua que habló, digamos que habló, no sé, habló en árabe, digamos, y quiere explicar obviamente qué fue lo que dijo en árabe. Entonces lo explica. Tiene la capacidad del don de lengua, por tanto pide el don de interpretarlas. Y si recibe el don de interpretarlas, será capaz de decir la lengua en la que habló y qué fue lo que dijo. Pero si no ocurre esos fenómenos en la iglesia, cuidado. Dice, pues el que profetiza supera, bueno, dice que interprete, el que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que interprete, para que la asamblea reciba edificación. Y aquí viene una advertencia bien interesante. Y ahora, hermanos, supongamos que yo vaya donde vosotros hablándoos en lengua. ¿Qué os aprovecharía yo si mi palabra no os trajese ni revelación, ni ciencia, ni profecía, ni enseñanza? ¿De qué les sirve a ustedes escucharme a mí hablar en lenguas? Diría Pablo, ¿verdad? Si yo hablara una lengua incoherente. Por tanto, dice, así sucede con los instrumentos de música inanimados, tales como la flauta o la cítara. Si no dan distintamente con términos los sonidos, ¿cómo lo que tocará la flauta o la cítara se conocerá? ¿Cómo se conocerá lo que toca la flauta o la cítara? No se sabrá qué canción, imagínense escuchar la guitarra. ¿Qué canción fue esa? Ninguna, porque no hay ningún orden en lo que se está diciendo o se está tocando. Por lo cual dice, así sería también el que habla en lenguas. Sí, y si la trompeta no da un sonido sino confuso, ¿quién se prepara para la batalla? Por tanto, dice Pablo, así también vosotros, si al hablar no pronunciáis palabras inteligibles, palabras que se puedan entender, ¿cómo se entenderá lo que decís? Es como si hablarais al viento. ¿Verdad? Qué fuerte esa frase. Si hablas en lenguas y no se entiende, es como que hablaras al viento, no es inútil. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Hay en el mundo no sé cuántas variedades de lenguas. Miren que Pablo reconoce que las lenguas que se deben hablar son las que hay en el mundo y nada hay sin lenguaje. Mas si yo desconozco el valor del lenguaje, seré un bárbaro para el que me habla y el que me habla un bárbaro para mí. Si yo hablo una lengua que el otro no conoce, de nada le sirve que yo hable en lenguas. Por tanto, viene Pablo y hace otra advertencia. Así pues, ya que aspiráis a los dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la asamblea. Ese es el primer punto de partida para saber si el don puede ser o no puede ser válido, si sirve o no sirve para la edificación de la asamblea. Por tanto, el que habla en lenguas pida el don de interpretar. Pero porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. ¿De qué me sirve a mí hablar una lengua que ni yo entiendo? Quedo sin fruto incluso yo, en lo interior. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también cantaré con la mente. Es decir, lo que hacemos para con Dios, lo que oramos o decimos, lo hacemos con coherencia, porque si no, nos quedamos sin fruto nosotros y la asamblea. Porque si no bendice más que con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del no iniciado? Pues no sabe lo que dices. ¿Cierto? Tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica. Y Pablo lo que busca es que los dones edifiquen, que los dones ayuden a la asamblea. Doy gracias a Dios, dice Pablo, porque hablo en lenguas más que vosotros. Pablo conocía muchas lenguas. Hablaba griego, hablaba latín, hablaba hebreo, por lo menos las lenguas que podíamos saber que hablaba. Pero en la asamblea
prefiero decir 5 palabras con mi mente, bien entendidas, para instruir a los demás que 10.000 palabras en lenguas. Hermanos míos, no sean niños en juicio. Sed niños en malicia, pero hombres maduros en juicio. Varios hablando al mismo tiempo en el templo. Cuando paso, yo he visto varias iglesias donde de repente están hablando en lenguas y todo el mundo en relajo, ¿verdad? Hablando un montón de lenguas, un montón de gente hablando al mismo tiempo en lenguas. ¿Qué dice Pablo al respecto? Pablo también lo vio. Pablo también vio ese fenómeno de que la gente hablaba así, todo el mundo al mismo tiempo. Pablo viene y dice lo siguiente. Está escrito en la ley, por hombre de lenguas extrañas y por boca de extraños, hablaré yo a este pueblo. A Israel que habla una lengua, Israel va a ser predicada por gente de lengua extraña, dice el Señor. Así pues, las lenguas sirven de señal no para los creyentes, sino para los infieles. En cambio, el de profecía no para los infieles, sino para los creyentes. Veámoslo de esta manera. Si usted tiene el don de profecía, no se ponga a hablar de profecías con un necio, con alguien que es insensato, con alguien que no está dentro de la fe, porque no le va a entender, va a ridiculizar lo que usted dice y no va a ser fructífero en él. Por lo cual no tiene sentido hablarle de cosas tan profundas a alguien que ni siquiera ha leído parte de la Biblia ni entiende muy bien quién es Cristo. Por eso Pablo dice que el don de profecía es para los fieles, para los creyentes, no para los infieles. Y el don de lenguas es para los infieles, para los que no creen, para que puedan creer. Dice, si pues se reúne toda la asamblea y todos hablan en lenguas y entra en ella la gente no iniciada, la gente que no ha sido todavía educada en la fe, ¿no dirán que estáis locos? Vuelvo a repetir la frase. Si se reúne pues la asamblea y todos hablan en lenguas y entra en ella no iniciados o infieles, ¿no dirán que estáis locos? Ojo, que Pablo está muy claro al respecto. Sabe que cuando ocurre ese relajo de gente hablando en lenguas al mismo tiempo y que entra gente que no es cristiana, lo primero que se le va a ocurrir es esta gente está loca, ¿verdad? Esa gente que se pone a brincar y cae en el suelo y que ve un montón de locura. La gente va a decir, la gente no iniciada, están locos, ¿verdad? Entonces Pablo advierte al respecto de eso. Por el contrario, si todos profetizan, es decir, dicen cosas coherentes, cosas que deben llegar al corazón, y entra un infiel y un no, o un no iniciado, será convencido por todos, juzgado por todos. Imagínense que de repente llega un mal padre de familia y escucha de repente al predicador diciendo que un padre debe amar a sus hijos porque es el fruto de su sangre, es un don de Dios, y empieza a escuchar toda esa maravilla respecto a qué es un hijo para el mundo cristiano. El padre mal, padre dirá de repente en su corazón, tienes razón, yo a veces he maltratado mucho a mis hijos, yo los he irritado, como dice Pablo, no irritéis a vuestros hijos. ¿Qué tal sea ese texto que está explicando? Le va a interpelar y va a decir, yo he irritado a mis hijos, por razón ya no me tiene respeto, ¿verdad? Tengo que cambiar. Entonces, la persona que no es iniciada se va a sentir interpelada. Los secretos de su corazón, dice, que del infiel quedarán al descubierto y postrado sobre en tierra, adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente con vosotros. Los que dicen que estáis locos, seguramente han de pensar, esta gente no para nada está cerca de Dios. ¿Qué concluir, hermanos? Cuando os reunís, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lengua, una interpretación, pero que todo sea para edificación. Miren cuántas veces lo ha repetido Pablo. Si se habla en lengua, que hablen dos o a lo más tres y por turno. Y por turno, no a la vez, no en relajo, no haciendo relajo, sino a la vez por turno. Y que haya un intérprete. ¿Y qué pasa si no hay un intérprete? Y si no hay quien interprete, guárdese silencio en la asamblea. Hable cada cual consigo mismo y con Dios. Si usted tiene el don de lengua, si no sabe de qué está diciendo, cállese. Ore usted en su corazón, pero no está hablando incoherencias en la iglesia. En cuanto a los profetas, hablen dos o tres y los demás juzguen. Si alguno otro está sentado, tiene una revelación, cállese el primero. De repente dice, hermano, me viene una revelación. Pues entonces el primero que está hablando se calla. No se van a poner los dos a gritar, ¿verdad? Como pasa muchas veces en las iglesias. Podéis profetizar todos por turno, para que todos aprendan y sean exhortados. ¿Y qué pasa si no pueden controlarse? Que de repente hay gente que dice, es que si yo no puedo controlarlo porque el espíritu me mueve a hablar así. Pablo dice que no es así, porque dice, los espíritus de los profetas están sometidos a los profetas, porque el profeta habla profecía cuando él lo quiere. De igual manera, el espíritu de la lengua está sometido al que habla en lengua.
Por tanto, puede hablarla y callarla cuando Él quiera. No es cierto que el Espíritu Santo te va a obligar a hablar. Tú vas a sentir la inspiración. Y si tú sabes lo que vas a decir, vas a hablar. Si no, te puedes callar. Si no, Pablo no estaría dando la instrucción de callarse. Si les dice que se callen y guarden silencio y guarden en su corazón es porque pueden controlar el don. Pues Dios no es un Dios de confusión, es un Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres cállense en la asamblea. Aquí viene la parte que Pablo corrige a las mujeres, porque en aquel momento las mujeres no conocían de doctrina y las mujeres no tenían, obviamente, tampoco podían leer ni escribir. Muchas de ellas eran analfabetas por cuestión cultural. Entonces, tampoco le estaba permitido a ellas enseñar en la asamblea porque no eran mujeres conocedoras de la palabra. Tenían que conocer la Torá para realmente pues, poder ser predicadoras, por lo cual era necesario que aprendieran primero a leer y escribir para poder formarse y todo. Eso ha ido cambiando conforme avanza el tiempo. Hoy en día las mujeres son predicadoras. Hoy las mujeres hoy son maestras de doctrina, son catequistas, por lo cual pueden participar de la enseñanza perfectamente porque ya no estamos en una época cultural en la cual la mujer está limitada. Hoy puede aprender a leer y escribir y por tanto puede perfectamente hacer lo que Pablo prohíbe en aquel momento específico y concreto a las mujeres. Así que Pablo no está siendo misógino, está siendo coherente con respecto a que a las mujeres que no podían leer ni escribir no les estaba permitido tomar la palabra, es decir, ponerse en la asamblea a querer predicar porque no conocen obviamente la palabra. Que ellas estén mejor sumisas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, que se lo pregunten a su marido, porque de repente tenían preguntas y se ponían a cuchichear en la iglesia, y eso interrumpía de repente hasta la prédica o incluso la oración. Estar ahí codeando al marido, que le pregunten en la casa. Si quieren aprender, que le pregunten en la casa y que el marido le explique con amor. ¿Verdad? Pero en la asamblea es indecoroso que la mujer empiece a hablar, a cuchichear, a chismear en la iglesia, como comúnmente a veces se logra ver también. Aún cuando pueden leer y escribir, aún hay mucha imprudencia en la iglesia. Hoy en día de hombres y de mujeres por igual. Pero en aquel momento eran las mujeres que, como eran menos formadas, tenían ese problema cultural. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra de Dios o solamente a vosotros ha llegado? Es decir, las mujeres no recibieron en ningún momento el don de ser profetas. Lo van a recibir posteriormente. ¿Verdad? Pero inicialmente fue a hombres que eran, porque culturalmente ellos eran los que conocían la palabra. Así que solamente a hombres Dios escogió en la antigüedad para ser inicialmente profetas. Hasta en la época de Jesús empiezan a aparecer, con la oportunidad que trajo el Imperio Romano, algunas mujeres profetizas, ¿verdad? Como la profetisa Ana que estaba en el templo. De poco a poco fueron apareciendo, ¿verdad? En la historia, conforme también iban creciendo en el conocimiento de la palabra. Si alguien se cree profeta o inspirado por el Espíritu, reconozca en lo que escribo, pero en lo que os escribo, un mandato del Señor. Entonces, es claro que lo que está diciendo Pablo en capítulo 14 de Corintios no es un consejo, es un mandato. Es un mandato. Callarse si no entiende el don de lenguas. Callarse si no hay intérprete. Y solo hablar por turno. Eso es un mandato de Pablo porque dice que lo tomen como un mandato del Señor. Quiere decir que quien le está inspirando a Pablo a escribir esto es el Espíritu Santo. El mismo espíritu le indica a Pablo lo que debe decir disciplinarmente para poder manejar bien correctamente los dones. Si no lo conoce, tampoco él es conocido. Si no conocen esto como mandato del Señor, tampoco aquel que desconozca esto como mandato del Señor será conocido entre los cristianos. Por lo tanto, hermanos, aspiren al don de profecía y no estorben a que se hable en lenguas, pero hágase todo con decoro y orden. Ahora les pregunto, háganse una pregunta retórica para que ustedes la contesten en su propio corazón. Si usted está en una iglesia evangélica, pregúntese si en su iglesia hay decoro y orden. O por el contrario, se genera desorden. Gritan, hacen un montón de lenguas, hacen todo lo contrario que Pablo está pidiendo. Usted evalúe dónde está metido. Usted evalúe dónde está metido y usted pida a Dios el discernimiento de qué debe hacer. No les puedo decir, sálganse. Ustedes tienen que discernir o ayudar a la asamblea a madurar en la fe. Mándeles este texto al pastor que no le enseña. Dígale, pastor, ¿nos puede explicar 1 Corintios capítulo 14 completito? Para que eso tome la molestia de leerlo también y entienda, porque tal vez él es uno de los promotores de esta falta de orden, ¿verdad? Y decoro en las asambleas. Por eso el mundo no les cree a los hermanos evangélicos. No sé si ustedes han visto muchos videos virales en internet donde ridiculizan lo que hacen los evangélicos. Ustedes han visto ¿cómo se llama? A un ateo, por ejemplo, o a un anticatólico, ridiculizando el momento de la consagración en la misa de la Iglesia Católica. ¿Han visto algún video donde se ridiculiza la oración que se hace sobre el pan y sobre el vino? No hay ni un video que ridiculice ese momento tan especial para la Iglesia Católica, porque no damos escándalo. No se hace escándalo y por tanto no hay quien pueda atacar algo tan preciado para nosotros como la consagración del pan y del vino. Lo que hay son videos extraños de cosas que parecieran ser milagros o son milagros,
como el caso de un sacerdote en una iglesia de Francia, que en el momento de la consagración, la gran hostia de pan que tiene ahí así, que la levantan para que todo el mundo pueda verla, después de ponerla en la pailita, esa hostia se ve que se levanta del platillo y enfocan la cámara y acercan la cámara y se ve que la hostia se empieza a levitar, a flotar encima de la paila de color dorado. De ese tipo de videos sí hay, pero videos ridiculizando la Eucaristía no los he visto. Quizá la prédica, eso sí, de repente lo ridiculizan porque de repente hay algunos excesos en la predicación. O de repente que en un bautismo un padre se puso a pelear con una señora que también le echó una baldea de agua. Eso sí se hizo viral. Pero en el resto de cosas tratamos de guardar orden. Y es a uno que otro que realmente de repente lo sacan así por excesos que tienen también ellos en su propia personalidad. También no controlaron el temperamento o dijeron algo indebido en la predicación y por eso se hicieron virales. Pero no, se trata en la iglesia de que todo sea con decoro y orden, para que no se desvirtúe aquello que es sagrado, aquello que debe estar dedicado a Dios y que debe ser considerado también santo, como el lugar, como lo que se dice y lo que se predica. Entonces, ojo con esto. Con esto quiero que se queden. El Espíritu Santo nos mueve a ser personas ordenadas, a ser hijos de un Dios de paz, no un Dios de confusión. Por lo cual, lo que hacen en algunas iglesias, incluso en la iglesia católica lo he visto, que a veces hay ese tipo de desórdenes, ¿verdad? Ojo con eso. Hay que hacer caso a San Pablo. Él nos manda un mandato de parte del Señor y hay que obedecerlo. Hay que obedecerlo, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con lo que se hace en las asambleas, porque realmente, o en la iglesia también, porque en la iglesia católica tenemos también un grupo que llamamos Renovación Carismática, y a veces ahí yo fui parte de la Renovación Carismática durante toda mi juventud. Y yo ahí vi un montón de excesos que también se ven en la iglesia evangélica. Y yo por eso ya no seguí en el grupo de Renovación Carismática y me pasé a Juventud Franciscana. Me pasé a Juventud Franciscana porque ya no me gustaron los excesos que habían ahí y entonces me pasé a otro grupo. Y casualmente, en el grupo al que yo pertenecí, casualmente ese grupo terminó saliéndose de la iglesia. Hubo un problema allá en Ocotepeque, en Sinaloa, Ocotepeque, donde fueron acusados de participar en campañas evangélicas en Guatemala. Fueron acusados de no tener ya relación con las prácticas católicas, como ir al Via Crucis, asistir a los rosarios, es decir, las prácticas católicas esas empezaron a ya no hacerlas, a no participar, y se volvieron muy egoístas con la iglesia. Cuando en la iglesia de repente fallaba el equipo sonido, tampoco ni siquiera prestaban el equipo que tenían ahí mismo ubicado en la iglesia. No lo querían prestar, eran muy egoístas, por lo cual empezaron a ver los mismos fieles de la iglesia, los más fieles a la doctrina, que estaban bastante alejados. Entonces se hizo la investigación. Monseñor Luis Alfonso Santos en aquel momento reconoció que este grupo de hermanos que llamamos de renovación carismática ya no estaban siendo católicos, ¿verdad? No iban a misa, no participaban en lo demás, ¿verdad? Llegaban a veces a regañadientes actividades. Entonces empezó a decirles, ¿son o no son católicos? Les puso en jaque el Monseñor. ¿Son o no son católicos? Los que son católicos se quedan, los que no son católicos se van. Entonces, así definitivamente. Y bastantes se pusieron de pie y se salieron, se fueron. No quisieron volver y se fueron a fundar una iglesia cercanita, ¿verdad? Que hoy le llaman Renovación Carismática Reformada. Hoy le llaman así a la iglesia. Se hicieron secta, se convirtieron en secta. Que gracias a Dios, Dios me sacó de ahí. Gracias a Dios. Porque el líder de ese grupo era un líder muy persuasivo. Era muy persuasivo. Ese es el problema de algunos grupos. Que hay gente que es muy persuasiva y por tanto engaña a los demás. Entonces uno cree estar haciendo lo correcto. De varios se fueron creyendo que hicieron lo correcto, cuando lo que hicieron fue separarse de la iglesia. Cuidado, chicos, con ese tipo de movimientos, porque el Espíritu Santo tampoco nos genera división, no nos mueve a la división, al contrario, nos mueve a ser cuerpo en Cristo, a ser asamblea y miembro del cuerpo místico de Cristo. Por lo cual, la unidad es el principio de lo que es, perdón, la unidad es el influjo del Espíritu Santo, no la división, no el cisma, no la separación, ni mucho menos los excesos que obviamente desvirtúan el Evangelio de Cristo. Ahí nos quedamos, chicos. Nos vemos el día de mañana en la reposición para los que puedan estar siempre a las 8 de la mañana por medio de Zoom. Que la pasen bien, jóvenes. Nunca fue acólito usted, Sí, licenciado. fui monaguillo. De hecho, fui formador de monaguillos también. Yo fundé un grupo de monaguillos en mi No, comunidad. Sí, estuve 5 años. igual, yo soy... 5 años estuve. Sí, sobre la tarea, Ajá. ¿es en PDF o en Word? En PDF prefiero. Esta tarea del cántico, en PDF está bien.
Dos renglones, dijo. O Dos uno. líneas explicando por qué creen ustedes que esa característica le pertenece al Espíritu Santo. Perfecto. Ok. Lo enviará por el chat o por el muro. Ahorita por el chat de WhatsApp les voy a enviar el cántico. Está bien. Ok. Está bien. Buen día. Buen día.